Grabar. Bueno, seguimos, chicos. Les decía que cuando uno va a seleccionar personal es muy importante pensar y adecuarse al puesto. Muchas veces venimos con... a mí me han contado, por ejemplo, a la hora de tomar personal femenino arriba de una ambulancia, me decían, no, por las características físicas. La verdad que las personas que seleccionan personal no tienen mucha idea de lo que están haciendo, porque piensen que nosotros debemos trabajar con la parte física todavía, haciendo fuerza. Yo sé que hay momentos que sí podríamos decirnos, se debe trabajar un poco más con el cuerpo que con lo que hemos ido aprendiendo a trabajar. Denme un segundito que estoy admitiendo más gente que se quedó afuera. Pero no importa, lo que yo les quiero contar es que para mi gusto, seleccionar personal es una tarea muy ardua y no es una tarea que a mí me guste. Bien, ¿qué debo tener en cuenta para seleccionar personal? Bueno, primero y principal, qué conocimientos tiene, qué experiencia, qué habilidades, qué característica personal tiene cada uno de los individuos. Si el puesto tiene algún requerimiento de que tiene que ser alguna determinante físico, estatura, peso, sexo, edad, agudeza visual, destreza motora, motricidad. Siempre digo, uno tiene que tener en cuenta algunos factores, pero que por lo general a la hora de la función enfermera, nosotros no tenemos una discriminación con respecto a lo que se tiene que hacer, porque en ambos sexos la carrera se desempeña de la misma manera, no hay una enfermería para la mujer y una enseñanza de enfermería para hombres. La experiencia se puede adquirir a través de los años, la agudeza visual se necesita en todos los sentidos y en todas las veces. Se puede mejorar lo que es la agudeza visual si yo me pongo anteojos, es decir, tenemos un montón de cuestiones que podemos organizar. Psicológicas, muchas veces ahí sí está lo que es el temperamento, el carácter, la actitud, ¿sí? Aptitud y actitud saben que son dos cosas diferentes. La capacidad. Y por ejemplo, hago el clásico ejemplo. El hospital de Varela, siempre comparo, digo, porque es un hospital, primero y principal que es un hospital, aunque yo no soy de Varela, es un hospital que quiero mucho, porque estuve mucho tiempo viendo cómo se trabaja ahí, porque creo que los trabajadores de ahí son bastante superhéroes. Y ¿por qué digo esto? Porque cuando entran a trabajar ahí se ponen una super capa de que tienen que hacer de todo. Vuelvo a lo mismo, cuando los empleados del hospital empiezan a trabajar ahí, cuando un enfermero empieza a trabajar ahí, le dicen, nadie le dice, mirá que vos vas a trabajar con privados de la libertad. Y esto genera psicológicamente, ¿sí? Un estrés, el hecho de tener que trabajar. No es que es un paciente diferente y a grandes rasgos tenemos que admitir que es un paciente diferente. Es un paciente, por ejemplo, que está esposado, que está custodiado, y es diferente. Psicológicamente, esto a mí me puede afectar o no. Y debo tener cierto carácter o temperamento. Por eso es que dice, cada uno debe adecuarse al puesto que va a requerir. Bueno, el análisis y las especificaciones del cargo, análisis y especificaciones del cargo, los tengo que diferenciar específicamente a través de qué puesto necesito cubrir. No es lo mismo cubrir un puesto de un enfermero asistencial que de un enfermero jefe.
posiblemente lo que es el enfermero jefe requerirá mayor años de experiencia o trayectoria previa. No es lo mismo, hoy por hoy vemos y siempre comentan cuánto tiempo tarda en formarse un enfermero en terapia intensiva, asistencial. Para tener una experiencia completa, 3 años, es lo que se estipula. Podemos coincidir o no podemos coincidir, pero podemos decir que mínimamente 2 años podemos decir que tenemos experiencia. Y esto, hoy por hoy, que se necesita enfermeros por el tema de lo que es la pandemia, lo vemos la importancia que tienen cada uno de los puestos. ¿Sí? Bien. Dentro de cómo vamos a seleccionar personal, podemos entender y se puede definir que hay 3 modelos de comportamiento. Tenemos un modelo de colocación, cuando no se contempla el rechazo, hay una vacante para un candidato. Este es el modo a veces más utilizado y es el modo más errático. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo voy a tener tengo una vacante para un puesto y le digo, Analía, ¿no tenés un enfermero amigo que necesito? Y por ahí Analía me dice, sí, tengo una amiga, un amigo enfermero que puede venir. ¿Qué hice? Traje un enfermero para un puesto y ya está. No di oportunidad a que haya ¿qué? Competencia, que haya ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando vamos a un puesto en un hospital, supuestamente? Digo supuestamente porque en cierto modo se cumple y cierto modo no. Concursar. No hay un concurso, no hay podríamos decir, un abanico de oportunidades para diferentes y que yo pueda elegir el mejor. Después tenemos el modelo de selección, varios candidatos para una vacante, que es lo que terminé de explicar. Se compara cada candidato con la condición que tiene y el puesto que puede ocupar. Y por último, el modelo de clasificación. Hay varios candidatos para varias vacantes y yo voy a elegir de acuerdo a las capacidades que tenga. Recuerden que en este último modelo de clasificación, por ejemplo, es importante hasta pensar, y todo sopesa, o sea, pesa dentro de cuando yo voy a elegir a las personas, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito elegir un enfermero para el turno noche o para el turno mañana. ¿Es importante dónde vive? Sí. ¿Es importante si tiene o no tiene hijos? ¿Y en qué edades tienen estos hijos? A la hora de seleccionar personal, se le debe dar también a la persona que estoy seleccionando un abanico de oportunidades de horario, siempre y cuando pueda. Y si alguien me dice, mira, a mí me cuesta un poquito llegar a las 8 porque, y bueno, si me lo estás planteando de antemano, yo tengo que tomar la decisión, ¿me sirve o no me sirve? Che, ¿es tan bueno ese enfermero? Que sí me sirve, por más que no pueda llegar a las 8 en punto. Y si tengo 10 enfermeros, pero el que yo elegí me dice, me cuesta llegar a las 8, bueno, muchas gracias, busco otro. Y voy seleccionando a aquel que me pueda adecuar. ¿Por qué? Porque si no voy a estar, recuerden la unidad 4, en un problema. Entonces yo cuando selecciono personal, también tengo que sacarme los problemas de encima. Es decir, empiezo un modelo nuevo para poder seleccionar. ¿Sí? Bueno, volvamos al punto principal que yo les dije. Tengo que describir, ¿qué sé del puesto que tengo a cubrir? Primero y principal, tengo que describir y analizar el cargo, ¿sí? Ver los aspectos que tiene intrínseco y extrínsecos el aspirante. Intrínseco es lo de adentro, lo que se relaciona con los conocimientos, con la experiencia, y extrínsecos son todos los factores horarios, lugar de donde vive, procedencia, experiencia en relación a si le es comprobable o no es comprobable. Dice, aplicación de la técnica de los incidentes críticos. Los jefes deben tener registro de desempeño anterior.
a veces yo en este punto soy medio que no me cierra. A mí, varias veces lo tuve que hacer, seleccionar personal. Yo muchas veces prefiero un personal que tenga menos experiencia, ¿sí? Pero más ganas. Y acá es donde está la idea de pensar. Yo soy de las personas que las veces que tuve que contratar personal, me fijo en las ganas y no tanto en la experiencia. Dependiendo. Hoy por hoy, lamentablemente, si tuviera que tomar personal para terapia intensiva, solo busco con experiencia. ¿Por qué? Porque primero y principal, porque necesito que empiece a trabajar ya. Y no puedo estar formando. Segundo, necesito que no se contagie. Necesito tener menos cantidad de bajas. Necesito que sepa desempeñarse en forma independiente. Necesito un montón de cuestiones hoy. Esperen. Entonces, hoy la realidad es otra. Pero si actuamos antes de lo que era la pandemia, a mí me encantaba tomar gente con ganas, ¿sí? Y no con tanta experiencia. Ese fue mi consejo. Y la verdad que el tiempo me demostró que fueran buenos mis sistemas de elegir personal, ¿sí? De cómo informarme de lo que era la recolección. Bien, el punto 3 dice requerimiento de personal, verificar lo de los datos consignados, el requerimiento específico, las características que tiene el aspirante al cargo. El punto 4, análisis del cargo en el mercado. Recuerden que esto es un mercado, ¿sí? Donde puedo ver si otras empresas o medianamente instituciones de salud, acá en este caso, si están también requiriendo hoy, por ejemplo, el puesto más requerido es enfermero en terapia intensiva. ¿Sí? Y esto lo tienen que saber porque estamos en una pandemia. En invierno el requerimiento es enfermero con conocimientos en pediatría. Si nos vamos, qué sé yo, en los municipios pedían enfermeros con conocimiento en APS. Y esto también es importante. ¿Sí? Entonces yo digo, análisis del puesto en el mercado. Es importante. Hipótesis de trabajo. Y esta partecita, para el que no lo pueda entender, dice, en el caso que no se pueda explicar para qué puesto de contratos o qué tipo de enfermero estoy buscando, se debe hacer un análisis hipotético de trabajo. Siempre hago el mismo ejemplo desde hace 2 años que me sirvió. Tuve una compañera, una alumna en esta universidad, que ella creó un puesto de trabajo. Fíjense lo que les voy a decir, creó un puesto de trabajo. Está bien, se lo permitió la institución. Una institución importante, privada, que maneja muy grande en Capital Federal, de las más renombradas, creó el puesto de enfermera acompañante de quirófano. ¿Qué significa esto? Ella decía y justificó que el paciente cuando se iba a quirófano, o sea, los pacientes, un grupo muy específico, los pacientes que entran a quirófano, desde que salían desde la sala o el lugar donde estaban internados hasta el quirófano, que podía ser entre 4 o 5 minutos, entre viajes en ascensor y toda la madre en coche, lo llevaba un camillero. Y es cierto, en todos los lugares lo lleva un camillero. Y ella decía que era muy importante que lo lleve al quirófano. ¿Por qué? Porque iba a entregar un paciente en buenas condiciones, la historia clínica, condiciones asépticas. Vieron que un paciente se baña con un tratamiento quirúrgico antes de ir, y decía, yo tengo que garantizar que el paciente llegue bien. Y después, que el paciente cuando sale del quirófano esté en buenas condiciones. Tenga puesta la vía, tenga puesto el oxígeno, esté lúcido, vigil, saber qué le pasó dentro del quirófano, si le pasaron líquido, si lo tuvieron que reanimar, si lo tuvieron que hacer algo, porque si no, cuando el paciente salía de quirófano, hacía, ya vamos al camillero para que me saques un paciente de quirófano. Entonces, esta compañera logró hacer una hipótesis de trabajo y generar un puesto nuevo de trabajo. Y esto, la verdad que fue
me quedó siempre en mi memoria como todavía no está todo creado dentro de lo que es enfermería. Eso se llama una hipótesis de trabajo, algo fundamental, importantísimo. Vamos a la otra diapositiva, donde dice análisis del puesto de trabajo, y acá es donde me paraba un ratitito, donde un puesto de trabajo se debe analizar, esto es como siempre digo, antes de tener el requerimiento. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué es lo que voy a necesitar dentro de este puesto, voy a caer en lo que hoy nos sucede en el grueso de lo que es la enfermería. Contratan un enfermero. Pero yo a este enfermero, previamente, tengo que decirle qué es lo que va a realizar, porque no todos los enfermeros realizamos y tenemos las mismas funciones. Así sea dentro del mismo hospital, dentro de la misma clínica, y somos enfermeros y cobramos el mismo sueldo, no todos realizamos las mismas funciones. Y si yo puedo analizar el puesto de trabajo previamente, me estoy garantizando que voy a contratar una persona que va a cubrir mis expectativas, ¿sí? Y que va a poder desempeñarse y que no voy a fracasar en el puesto. Entonces dice, ¿cómo hago esto? Bien, primero y principal, lo tengo que definir como un estudio científico y ver todas las exposiciones de todas las circunstancias que va a poder llegar a modificar lo que es el puesto de trabajo. ¿Cómo se obtiene un análisis de puesto de trabajo? Primero y principal, debo saber qué es ese puesto de trabajo, qué es lo que va a realizar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la unidad 3 de los protocolos a seguir, la definición de qué? De las acciones y que esté todo estandarizado? Bueno, esto es lo mismo pero con el puesto de trabajo. Yo debo decirle, mira, vas a ser enfermero de la guardia. Y dentro de la guardia vas a tener lo que son las acciones invasivas, y te puedo decir, colocar una vía, una sonda, y vas a tener que salir a vacunar a la comunidad. No, pará. Soy enfermero de la guardia y voy a tener que salir a vacunar a la comunidad. Tengo que definir el puesto de trabajo, el análisis. Ahora, si yo digo que vas a ser enfermero de la guardia, pero cuando no tenés paciente vas a salir a vacunar a la comunidad y lo determiné previamente, se lo tengo que decir a la persona antes de trabajar. Porque esto me genera a mí que la persona que viene a buscar el trabajo sepa y tenga en claro qué es lo que va a tener que hacer. Si no, voy a tender a fracasar. Hoy por hoy, cuando vamos a buscar un trabajo, por lo general contratan a un enfermero y piensan que dentro del paquete o la palabrita enfermero está todo. Por eso es que muchas veces tendemos al fracaso. Dentro de lo que es la selección de personas, donde uno tendría que aclarar y hacer, puedo decir, mira, te tomo como enfermero de terapia intensiva y yo sé que dentro de esta terapia intensiva, todas las acciones como enfermero de pediatría, y yo sé que dentro de esto de enfermero de pediatría están todas las acciones. Por más que mi título me habilite como enfermero a ser enfermero de terapia intensiva, de pediatría, de neonatología, de la guardia, de APS, de maternidad, de todo lo que ya sabemos, yo debo definir cada uno de los puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque si no, tendería a lo que es el fracaso si no analizo lo que es el puesto propiamente, y es lo que yo debo, más allá de la exploración del puesto, es lo que debo ofrecer y decirte, necesito un enfermero para esto. ¿Sí? Me fui para el otro lado. Bien, dentro de la descripción del puesto de trabajo, ¿qué debo tener en cuenta? Bueno, los objetivos, delimitar las funciones, orientar, perdón, es un documento, dice, dentro de la descripción del puesto, debo relacionar este puesto con lo que son las funciones, con lo que es la jerarquía, con los requisitos, con lo que voy a necesitar de que se cumplan los objetivos. Debo tener aspectos a considerar, el título que se va a necesitar para este puesto, ubicar dentro del organigrama el puesto, especificarle las funciones y las actividades que tiene este puesto, si tiene alguna jerarquía y también definírsela, porque por ahí va a tener gente a cargo o gente que dependa de él.
dentro de los requisitos para ocupar el puesto, debo pensar que si hay antigüedad, se la debo hacer saber. Si es un puesto de riesgo, se lo debo hacer saber. Si es insalubridad, se lo debo hacer saber. Si debe cumplir un horario determinado en caso de alguna urgencia, emergencia, se lo debo hacer saber. Se lo debo hacer saber si tiene alguna designación especial, ya sea ministerial, pública, todo esto debo saber, debo pensar. Contarle qué responsabilidad tiene y qué condiciones va a tener para su puesto. Bien, esta es la parte más fácil, cómo se busca personal. Y acá podemos ir desde la parte antigua a la parte moderna. La parte antigua hacíamos por lo general en los diarios, en los avisos clasificados. Hoy por hoy los empleados se los busca a través de recomendaciones, se usa el boca a boca. Si yo busco personal, hoy por hoy lo busco en alguna página de internet. Hay algunos que tienen convenios con universidades, se hacen en jornadas, congresos, se solicita personal, a través de carteleras, se puede hacer de diferentes maneras, dependiendo qué es lo que yo busco. Y esto es como yo les dije, si a mí me interesa buscar personal altamente calificado, me voy a la universidad y pongo en la universidad que necesito. Capaz que hay alguna formación, alguna especificación, y voy y lo hago. Si yo busco enfermeros para terapia intensiva pediátrica, me voy a una jornada de capacitación en terapia intensiva pediátrica y busco específicamente en esos sectores. Esto es un poco como la experiencia les va a dictar y determinar a dónde se debe buscar el personal. ¿Puede usar el boca a boca? Y sí, todo depende. Depende del puesto que yo necesite cubrir. Alguno específico lo voy a buscar. ¿Puedo tener alguna recomendación? También es válida la recomendación. Che, mira, cuando tengo un enfermero que es muy bueno, está sin laburo, mira, necesito, o mismo yo como enfermero jefe, decir, chicos, por favor, ¿conocen enfermeros que tengan ganas de trabajar, que vivan cerca? También es todo válido, pero son diferentes formas de que uno puede buscar. ¿Cómo se incorpora un personal? Toda incorporación tiene, podríamos decir, es la parte más difícil de lo que es la búsqueda y selección. ¿Por qué? Porque dentro de la incorporación tenemos un aspecto que escapa a nuestra área como enfermero. Tenemos el aspecto legal. El aspecto legal es aquel que lo hace recursos humanos, que le hace firmar un contrato, que tiene un grado de formalidad. Este grado de formalidad debe cumplir desde nacionalidad, título, documentos. ¿Por qué? Porque si debe tener un documento que muestre quién es decir, identifique un DNI, diga de dónde es, nacionalidad, inconveniente, matrícula, título, que no tenga privaciones. Todo esto es importante y que capaz que nosotros, primero principal, no está dentro de nuestras funciones determinar ese grado de legalidad de la persona, legalidad del título, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos todo lo que es enfermería, lo que vinimos hablando hasta este momento, que era descripción, análisis del puesto, búsqueda de personal. Entonces, ya dentro de lo que es la incorporación, nos tenemos que asociar y asociarnos con la parte de recursos humanos. Si bien luego, no solamente la parte de recursos humanos, tenemos una parte de lo que son exámenes físicos o psicológicos que están dentro del Departamento de Recursos Humanos, pero también se subdivide en la parte médica. Hay que hacer un preocupacional, es decir, saber que esté físicamente apto y psicológicamente apto. Entonces, cuando incorporamos un personal, decimos, bueno, tengo que hablar con recursos humanos, que es lo que les va a pedir, y después tiene que hacer un psicotécnico o un apto físico y psicológico, donde tiene que aprobar la parte física y tiene que aprobar la parte psicológica. Si se cumplió todos estos requisitos,
recursos humanos me va a decir, está todo bien, ¿cuándo querés que empiecen? ¿O cómo querés que empiecen? Y ahí empieza, que cada uno de los postulantes los tengo que hacer la asesoría y la incorporación a mi servicio. ¿Cómo se incorpora? Y el ideal, ¿sí? Una vez que está puesto, el ideal sería que la persona seleccionada conozca las políticas, y ahí volvemos a la unidad 2, conozca las políticas del servicio, sepa cuál es nuestros principios, nuestros valores, cómo es nuestro organigrama, cómo es nuestras funciones dentro del departamento o dentro de la enfermería, cuáles son nuestras normas, cuáles son nuestras reglas, cómo están seleccionados los protocolos, bueno, todo esto, pero todo esto no va en un día. Existe una orientación, y esta orientación puede estar hecha por el supervisor. Por lo general cometemos el error y le ponemos al nuevo a la persona que más antigüedad tiene, y eso es un error, o le ponemos al nuevo a las personas que tienen más experiencia. Chicos, vayan contándole cómo es, y no debería ser así. Debería haber un enfermero orientador o un enfermero supervisor que acompañe, y no solamente que le muestre el servicio donde va a trabajar, sino que le haga una inducción, lo que se llama ahora, orientación, a todo lo que es el hospital, el sanatorio, la clínica. ¿Por qué? Porque si yo me encierro y me encasillo en un piso, en una terapia, y no sé cómo interactúa y cómo se relaciona, voy a caer en una mala gestión. Esto nos sucede muy a menudo. Nos ponen al nuevo y puteamos y decimos, otra vez me pusiste al nuevo. En realidad uno tendría que hacer una inducción, ¿sí?, a lo que es la vida hospitalaria o del sanatorio, para luego de un determinado tiempo, una semana, 15 días, un mes, poder tener, ¿sí?, y quedar solo y ya dejar de ser y tener la experiencia y dejar de depender de alguien. Una mala inducción tiende al fracaso de la incorporación. Piensen ustedes cuando fueron incorporados, no importa el trabajo ni nada, los hicieron una buena inducción. En mi caso jamás tuve una buena inducción a los trabajos. Siempre me dijeron, enfermero, sí, bueno, allá trabajás, ese es tu office, se acabó la historia. Y no es que uno no tenía conocimiento, pero a la hora de decir, che, ¿cómo pido la farmacia? ¿Cómo repongo? No sé, ¿cómo se hace un laboratorio? Dependemos de un buen compañerismo. Laboratorio. Che, necesito una interconsulta. Ah, fíjate, eso es una mala inducción. ¿Y sabe qué? Tiende al fracaso. Y decimos, che, ¿qué me trajiste? Y por ahí es un excelente enfermero. Sí, ahora sí. Dependemos de un buen compañero. Dependemos de un buen compañero, exactamente. Pero está mal. ¿Entienden? Sí, sí, está mal. Uno cuando gestiona, por eso es que yo les dije, chicos, esta materia yo les voy a hacer ver la realidad versus el ideal. El ideal es todo lo que venimos hablando. Si ustedes lo llegan a poner en la práctica, les puedo asegurar, les puedo firmar, les puedo garantizar que van a hacer una excelente gestión. Obviamente que necesitamos tratar de transformar esto. Y uno dice, che, pero necesitamos un enfermero y vos querés que este esté una semana girando por ahí porque necesita una inducción. Tómatela, que venga a trabajar como hicimos todos. Y no es así. Uno debe hacer una buena inducción para que se sienta contenido, cómodo, adaptado. ¿Por qué? Porque una persona en todos esos sentidos va a cumplir todos sus requisitos y todas sus expectativas. Y va a ser productivo para mi sociedad. Si no, va a fracasar. Va a tener miedo, va a ser temeroso, no va a ser productivo, en definitiva. Y esto es muy importante para nosotros. Bueno, vamos, creo que es la última diapositiva, no, la anteúltima, hay una más, dice, ¿cómo se logra un servicio de enfermería exitoso? Acá vamos a hacer retroalimentación de preguntas. ¿Saben lo que es la retroalimentación? Piensen en la palabra que les dije. Retroalimentar. ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, pregunta contra repregunta. Yo me estoy retroalimentando de ustedes. Es decir, yo voy a aprender de ustedes. Yo puedo decir que sé y algo he aprendido, algo sé.
pero a veces yo también necesito retroalimentarme, alimentación de conocimientos, y lo hago a través de ustedes. ¿Se puede retroalimentar uno de personas? Continuamente. Sí, siempre. Esto es lo que uno tiene que entender. Uno se debe retroalimentar. Este cuestionario de 10 preguntas es un cuestionario que ustedes se tienen que retroalimentar. Y tú, o sea, si bien podemos hacer el juego, que a mí este juego me encanta hacerlo en el aula, pero lamentablemente no estamos en el aula, no solamente es para un enfermero, puede ser para, no sé, alguien que trabaja en la municipalidad, puede ser para alguien que trabaja en un comercio, puede ser para un maestro, puede ser para, no sé, un personal de seguridad, para quien sea. Y piensen lo que yo les voy a poner. Saquen la palabrita, cómo lograr un servicio de enfermería exitoso, por cómo lograr un trabajo exitoso. Y vamos a la primera pregunta. ¿Sé lo que esperan de mí en el trabajo? Ustedes se tienen que pensar esto. Si yo voy y le digo, ¿sé lo que esperan de mí en el trabajo? Yo voy a jugar y voy a decir, yo tengo un error tan grave, hablo tanto de la gestión, y en mi trabajo, mi jefe inmediato superior es un médico, no tengo un jefe enfermero. Entonces, si no es enfermero, ¿sí? ¿Sabe mi jefe que es médico qué espero en mi trabajo? Y si tuviera opciones, sí, no, no sé, a veces, la respuesta mía sería no. Está mal y es feo, pero en mi trabajo, ¿sí? ¿Sé lo que se espera de mí en mi trabajo? Y no. Sin embargo, para lograr un servicio exitoso debería decir sí, pero yo tengo que decir que no. Vamos al otro punto. ¿Tengo los materiales y el equipo necesario para hacer mi trabajo? Y la respuesta sería otra vez, en mi caso, A veces. no. Yo no, contesto que no. En tu caso, a veces, que está bueno, nos acercamos más. ¿Tengo la oportunidad de expresar mis mejores capacidades cada día en mi trabajo? Yo tengo que No, responder otra vez, no. O sea, pero yo soy sincero y acá hay que ser sincero. Y ustedes mismos se tienen que retroalimentar y pensar. ¿He recibido en los últimos 7 días, algún reconocimiento o felicitación por hacer un buen trabajo? no, No. casi nunca, ¿no? ¿Le importo como ser humano a mi supervisor? No A siempre. veces, cuando me necesita que vaya a trabajar. ¿Se preocupa mi supervisor por mi desarrollo profesional y humano? No. ¿Son tomadas en cuenta mis opiniones? Cada uno A no ser que haga un paro. en mi trabajo, ¿es importante como parte de la misión y el propósito de la compañía? Si soy parte, o sea, me acerco a la misión y el propósito. ¿Están mis colegas comprometidos con hacer trabajo de calidad? No. ¿Tengo un buen amigo en el trabajo? ¿He hablado con alguien sobre mi progreso en los últimos 6 meses? ¿He tenido oportunidad durante este último año para aprender y crecer? Aquel que quiera hacer el juego de verdad, estas preguntas, tendría que llevarlas a su trabajo y ver que le respondan en forma anónima. Si le responden todo que sí, realmente están encaminados en lograr un buen servicio, en este caso de enfermería. Si alguna de las preguntas aparece no, deberíamos trabajar en qué pasa. No tuve reconocimiento, no me felicitaron, no soy importante para mi jefe, no soy tenido en cuenta, y ver qué es lo que está pasando. El día que tengan todas las preguntas en sí, van a haber logrado un servicio de enfermería exitoso. Y otro mundo. Es muy difícil, ¿no? ¿Pero les parece que son preguntas difíciles? No, es muy simple, pero es difícil que se cumpla. Es algo muy simple, pero en realidad nunca se cumple. Sí, pero Es algo muy simple. No son preguntas ¿No? ni tan siquiera científicas. No hay nada de algo científico que uno pueda decir,
¿Sabés manejar el respirador de gases ultrasónicos? No, no estoy preguntando algo técnico, estoy preguntando algo sencillo. Si le importo como ser humano a mi supervisor. Claro, lo Y que pasa es que no depende o sea, de todo de nosotros, es un equipo, ya desde la base de que si el supervisor no es enfermero, también ya ahí, ya es como que el equipo va fallando, porque se puede ver otras cosas que un enfermero no ve. bueno, entonces yo les propongo que este juego de preguntas prueben en sus lugares de trabajo. Es más, ¿saben lo que hice yo? Para probar que hice, me imprimí 5 o 6 hojitas. Y no, así como están. Y ¿saben qué hice? Las dejé en mi trabajo. Entonces cada uno que venía, me acuerdo que le había borrado servicio de enfermería, porque en mi caso no solamente somos enfermeros. ¿Cómo lograr un servicio exitoso? Le puse yo. Entonces cada uno que venía leía y se reía. Y se reía. ¿Y saben por qué se reía? Porque algo tan sencillo no lo podíamos cumplir. ¿Sí? Entonces por ahí digo, si quieren hacer el juego, imprímanse una hojita de esta y déjenla en su servicio y a ver qué les dicen. Qué boludez, van a decir, qué pavada. Y sin embargo, es tan sencillo de cumplir. Pero estamos tan lejos. ¿Sí? De lograrlo. Yo, por ejemplo, aprendí a felicitar a todos, a agradecer a todos. Esto, por ejemplo, que dice, he recibido mis felicitaciones de mi jefe, y yo, por ejemplo, hasta mis compañeros, hasta mis alumnos, cada vez que le digo, gracias por estar, gracias por compartir, vamos bien, doy ánimo, hago hasta el reconocimiento más mínimo. Es un pequeño incentivo, ¿sí? Porque sé que ese incentivo, cuando me llega un trabajo, cuando corrijo, muy buen trabajo, te felicito, seguí así, porque realmente están buenos los trabajos y el esfuerzo hay que valorarlo. ¿Sí? Mucho para entender, mucho para mejorar, la gestión, administración es la clave. ¿Sí? ¿Por qué digo mucho para entender? Porque somos seres humanos y tenemos modificaciones en el entendimiento día a día, no todos pensamos iguales, tenemos que mejorar muchísimo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la gestión, de la administración, esa es nuestra clave. Ahí es donde tenemos que cambiar. ¿Sí? Y la organización también, ¿no? Que Sí, la organización está estar más organizados también, ¿no? De la gestión. Chicos, se va a acabar, les agradezco su tiempo, su dedicación. Siempre digo, a pesar de la adversidad, tratamos de superarnos. Eso se llama ser resiliente. Para mí son personas resilientes, que vamos a ser productivos, vamos a sacar un provecho de todo esto malo que hoy vivimos en esta pandemia. Creo que vamos a ser orgullosos de contar que tuvimos desde el esfuerzo y las ganas de estudiar y la superación. Y que va a haber tiempo para mejorar calidades, pero el aspecto humano no se mejora con un curso, se mejora con el entendimiento, con la comprensión y con la calidad, y con el afecto que uno puede brindar. Yo les agradezco de todo corazón el participar, el estar y el esfuerzo que ustedes le ponen, la garra. Así que gracias a todos, recuerden que a partir del mediodía va a estar habilitado el campus. Yo les voy a subir también los trabajos, les voy a poner fechas largas, faltaría el 4 que terminamos y el 5 que terminamos.